Hola, bienvenidos a este Facebook Live. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y bastante polémico que está moviendo la agenda educativa del país, y es que mañana los estudiantes van a realizar unas movilizaciones para mejorar el sistema educativo y buscar mayores recursos. Asimismo, el jueves anunciaron un paro nacional que iniciará el jueves 11 a partir de las 0 horas. Nos acompañan con Noel Ruiz, que es vocero estudiantil de la Universidad Nacional, y César Vargas, que es vocero de la Universidad de los Andes. Vamos a tener un debate muy interesante porque no solo las universidades públicas se van a sumar a esta jornada de protesta, sino también las universidades privadas. Bienvenidos, muchachos, a este Facebook Live. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar. Démosle un contexto a las personas que nos están viendo en este momento y expliquémosles por qué las universidades públicas están en crisis. Bueno, rápidamente, las universidades públicas en Colombia vienen en crisis desde la Ley 30, que sale en el 92, se implementa en el 93 y que con el pasar de los años ha venido generando ciertos problemas de desfinanciación a nivel nacional. Desfinanciación que hoy nos lleva a cifras como el Estado nos debe a las universidades públicas un aproximado de 15 billones de pesos que entra en inversión, y por eso hoy vamos a pelear por nuestra financiación, pero también por nuestra autonomía, nuestra democracia, nuestra participación activa dentro de las decisiones que se plantean en las diferentes universidades públicas. No podemos olvidar, no podemos dejar de lado la participación activa de las instituciones técnicas y técnicas en Colombia, que hoy también hacen parte de esta lucha, que también tienen serios problemas de desfinanciación y de participación dentro de sus dinámicas estudiantiles. Y pues las universidades privadas también nos sumamos, porque hoy el contexto es de un sistema fracturado, una política educativa fracturada. Si las universidades públicas están en línea roja, en línea de muerte, por el lado de las universidades privadas se está ahorcando a la clase media, una clase media que está empobrecida y que no puede pagar una matrícula hoy de universidades privadas de 20 salarios mínimos, 23 en los Andes, salarios mínimos, y que están condenados ¿a qué? A sacar un crédito con el ICETEX, con bancos, cuando no es la ayuda del Estado por medio de Serpilopaga, o condenados simplemente a pagar un montón de dinero para poder estudiar en una universidad privada. Entonces el sistema está fracturado por donde se le mire. Las públicas no son capaces de tener el acceso que deberían darle, y las privadas tienen unos niveles para entrar muy altos, porque el dinero pues también es bien alto de la matrícula. Es importante que recojamos las cifras que ustedes acaban de mencionar. Es unas cifras que da el sistema universitario estatal, que dice que hay 3.2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones en infraestructura. Es un déficit histórico que hace el SUE, el sistema universitario estatal, y que hoy la ministra de Educación dio unas declaraciones diciendo que reconocen pues que hay un déficit, pero que es muy complicado llegar a cubrirlo, por lo menos en un mediano plazo, pero que van a tener las garantías pues para cubrir esto en los próximos 4 años de gobierno. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Nosotros somos claros. Lo primero que pretendemos y buscamos es que se genere a 10 años una forma de pago, o sea, un acuerdo de pago con el Estado colombiano, para que se salde esa deuda histórica que tienen con las instituciones y las universidades públicas. Pero también eso nos hace pensar en algo. ¿Cuál es la voluntad política hoy del gobierno para realizarlo? Sí. Porque hoy sigue vigente algo llamado el Acuerdo por lo Superior 2034, que es una política pública que plantea algo muy interesante y que se construye a través de ciertos lineamientos de la OCDE. ¿Qué plantea este 2034? Para el año 2034, un aumento de la educación o de la cobertura de la educación superior desde las instituciones técnicas y tecnológicas, pero una disminución de la cobertura en las universidades públicas. Entonces es ahí donde nos preguntamos, ¿en realidad existe esta voluntad para pagar esa deuda histórica que tienen con nosotros? Claramente no existe. Y hoy, en eso que decía la ministra de Educación, buscamos cobertura en todo el país a través del SENA, simplemente es el cumplimiento del Acuerdo 2034, el fortalecimiento del Sistema Nacional de la Educación Terciaria. Alguien podría preguntar, ¿acaso es malo la educación técnica y tecnológica? No lo es, pero en Colombia
la inversión que se hace por estudiante es sumamente mediocre. No entra, digamos, o no aplica una educación de alta calidad para los técnicos y tecnológicos. Y lo que buscan, por ejemplo, de aquí al 2025, que es en esta idea de Colombia la mejor educada, la más educada para el 2025, es ponernos a la par, universidades e institutos. Y a ponernos a la par no es aumentando el nivel de las técnicas y tecnológicas, sino disminuyendo el de la educación superior pública en Colombia. Okay. Mire, nosotros no confiamos en las intenciones del gobierno actual, porque finalmente va a ser muy seguramente la continuación de la política educativa de los últimos 15 años, que es una política que en realidad lo que ha hecho es que ha puesto a las universidades públicas en el lugar que están, es decir, en la quiebra. Pero si por el lado de las públicas llueve, por el lado de las privadas no escampa. Las universidades privadas tienen una fórmula para hacer su alza de matrículas, que es o suben unos puntos porcentuales por encima del IPC o hacen entrar más estudiantes para pues tener más dinero para sostener la universidad. Esa fórmula está llegando a un límite en estos años y hay una crisis en las universidades privadas por eso. ¿Por qué? Porque usted va a llegar un momento, y eso lo llaman en economía la elasticidad en el precio de la demanda, y es que las universidades privadas ya no van a poder cobrar una matrícula tan alta porque eso va a ir en detrimento de la calidad. ¿Por qué va en detrimento de la calidad? Pues simplemente porque ya los que van a entrar a las universidades privadas son los que pueden pagar esas matrículas altas y esos son, pues, no son finalmente digamos, una gran base de estudiantes, sino son algunas personas que pueden en realidad pagarlas, que tienen unos recursos altos. Entonces, nosotros no confiamos hoy finalmente en las bondades que hoy el gobierno quiere dar, pero también estamos proponiendo, y estamos proponiendo soluciones, porque hoy el sistema está tan quebrado que necesitamos es potenciarlo desde la universidad pública y teniendo en cuenta los problemas grandísimos para la clase media que tiene la universidad privada. Precisamente uno de los puntos, digamos, más álgidos de los que han hablado ustedes los estudiantes y los rectores de las universidades públicas y privadas también, es que el detonante es el artículo 86 de la Ley 30, que habla específicamente del IPS, que usted hablaba, que recordemos que es el índice de precios al consumidor, y los rectores dicen que pues, el índice no crece y por ende los recursos de las universidades tampoco crecen. En ese sentido, para ustedes, ¿cuál sería el modelo educativo ideal para superar esta crisis? Bueno, hablar de un modelo ideal educativo es complicado, ¿no? Porque aún dentro de nosotros y de nosotras en el movimiento estudiantil existen fuertes debates que hemos buscado saldar a través de dar las discusiones con profesores, con académicos y personas pues, que tienen un poco más de conocimiento en el tema. Entonces, responder esa pregunta, ¿existe un modelo ideal? No existe. Pero sí existen cierta... una relación que nos permite pensarnos una educación mejor y que tenemos que ir construyendo poco a poco. No vamos a llegar a algo ideal de un momento a otro, no vamos a llegar a un punto perfecto. Pero sí sabemos que si lo planteamos desde ahora pueden cambiar ciertas dinámicas. Hoy la educación en Colombia no se concibe como un derecho en realidad, se concibe como un servicio. ¿Qué podría asimilarse a ese modelo ideal que no se conciba como un servicio, sino como un derecho, como un bien común? Un bien común del cual pueden participar pues, los jóvenes que hoy desean acceder a la educación superior. Hoy estaba en una reunión con los rectores y los representantes profesorales a nivel nacional y ellos comentaban un dato muy interesante. En la Universidad Nacional se presentan 120.000 personas anualmente y de esas 120.000 solo accede un aproximado entre 10.000 y 11.000 estudiantes. ¿Y qué pasa con los otros 110.000 que quedan al aire? Personas que, como decía ahorita mi compañero, a veces pueden acceder a la educación por medio de préstamos, por medio de créditos, o simplemente no pueden acceder. Y nosotros también estamos buscando que si hay un ideal, si algún día llegamos a pensarnos un ideal, que puedan estas personas también acceder a la educación superior si así lo desean. Sí. El consenso mayor es no a la mercantilización de la educación superior en general. Eso es lo que nos unió en el 2011 y lo que nos va a llevar mañana también a las calles. Y eso es lo que mañana vamos a gritar y vamos a estar
digamos, poniendo de relieve. Ok. Hay un tema también muy importante y que nos preguntan, y por supuesto les recordamos que si tienen alguna inquietud pues nos las hagan llegar y aquí se las responderemos. Nos preguntan, muchachos, que hay un tema importante también, es el tema del Ser Pilo Paga, ¿no? Que es otro de los puntos por los cuales hay protestas. Los estudiantes dicen que con lo que sostienen a 40.000 estudiantes del programa Ser Pilo Paga se puede sostener más o menos a 500.000 estudiantes de las universidades públicas. Expliquémosle a las personas que nos están viendo en este momento cuál es el objetivo, cuál es el punto de este tema central de Ser Pilo Paga. Listo, perfecto. Hacer ciertas claridades, ¿no? Ese es un dato interesante de la diferencia entre 400.000 y 300.000 estudiantes. Hoy Ser Pilo Paga ya no va a seguir siendo un programa que se abra en los próximos periodos. Ya el gobierno de Duque manifestó que este es el último periodo que se abrió y de ahora en adelante simplemente se va a terminar de sostener a los estudiantes que ya hacen parte. Nosotros aclaramos, no estamos en contra de eso. Ellos deben tener, y eso está en el pliego de exigencias, deben tener las garantías para terminar su educación. Pero si hacemos el llamado, ahorita yo mencionaba el acuerdo por lo superior 2034. Este acuerdo está dividido en 3 momentos. Del 2014 al 2018 se iban a implementar normativas, leyes y programas que permitirían darle un dinamismo a este acuerdo. Ser Pilo Paga es uno. ¿Terminó el problema? No. Ni siquiera podemos hablar de un triunfo en esto, porque ahorita viene la financiación contingente al ingreso, que es la que, digámoslo, un hermano o una hermana sumamente lesivo para la educación de Ser Pilo Paga, que fortalece más la idea del préstamo, más la idea de la mercantilización de la educación. Entonces, hoy ya no podemos seguir pensando ¿qué vamos a hacer con Ser Pilo Paga en el futuro? Ya terminó. Solo podemos buscar que se garantice que los estudiantes que ya hoy hacen parte terminen, y no solo que terminen bajo los acuerdos o bajo la propuesta del gobierno, que es sumamente limitada, sino también con un bienestar que les permita o que se les permita entender los tiempos de la vida, que si hay el fallecimiento de un familiar, una enfermedad o demás, no tengan que después estar estos estudiantes endeudados con 30, 40 millones porque tuvieron que retirarse determinado tiempo. Hay que recordar, muchachos, que el programa Ser Pilo Paga, como lo anunció la ministra hace unos meses, como lo conocemos, se va a acabar y va a hacer una nueva reestructuración y se va a enfocar principalmente en las universidades públicas. Hablemos, muchachos, ahora rápidamente sobre las movilizaciones del día de mañana. ¿A qué horas inician estas movilizaciones y qué se contempla en estas marchas? Listo, las movilizaciones del día de mañana serán a nivel nacional, donde estaremos participando universidades públicas, universidades privadas e instituciones técnicas y tecnológicas de todo el país. También contaremos con la participación de FECODE, de la ADE, de comunidades indígenas, campesinas alrededor de toda Colombia. Saldremos más o menos de las diferentes universidades entre 8, 9, 10 y 11 de la mañana. Nos estaremos encontrando en la Plaza de la Mariposa. Ahí estaremos esperando un momento mientras llegan todas las instituciones, por lo menos acá en Bogotá, y de ahí a la Plaza de Bolívar. Cada región tiene una dinámica diferente, algunas saldrán en la tarde y otras en horas de la noche. Nosotros, por ejemplo, también desde las privadas saldremos a las calles junto a las públicas, porque son, pues, las universidades hermanas son las universidades, pues, que van a democratizar la sociedad. Y como universidades privadas nosotros también salimos a proponer congelamiento de matrículas para las universidades privadas de alta calidad y acreditadas, y salimos a proponer también que el alza de matrículas se haga por medio del IPC y nada más que por medio del IPC. Hoy tenemos unas universidades privadas que están especulando con los recursos y los usos y las fuentes de los recursos, y nosotros lo que estamos proponiendo es al Ministerio de Educación: propongámonos un plan conjunto para cuidar el bolsillo de la clase media colombiana, que hoy está totalmente empobrecida por estas matrículas tan altas. ¿Cuántas universidades privadas y cuáles se van a sumar a estas movilizaciones del día de mañana? Bueno, nosotros desde hace mucho tiempo venimos acompañando el proceso del movimiento estudiantil que se ha generado y los pliegos. Imagínense, hicimos lo más impensable, que fue ponernos de acuerdo entre 3.000 estudiantes para unos pliegos. O sea, hicimos lo imposible. Sí.
Ahora viene lo fácil, que es negociarlos. Entonces, nosotros como universidades privadas participamos la Uniminuto, los Andes, la Universidad Libre, el Externado, el Rosario, casi todas las universidades a nivel Bogotá de privadas, la Universidad Autónoma, más de 11 universidades que se suman solo en Bogotá, pero a nivel nacional se van a estar sumando muchas más. Okay. Precisamente usted dice un dato muy interesante y es el tema del pliego de condiciones que ustedes instauraron en el Congreso de la República el pasado 27 de septiembre. Hablemos rápidamente de estas condiciones. ¿Cuáles son las principales exigencias que ustedes instauraron en este pliego de condiciones? Listo, esto es muy importante porque nos permite también entender el objetivo político de la movilización. Mañana comienza a negociarse el presupuesto general de la nación, por eso también se cita la movilización del día de mañana. Entonces nuestro objetivo, que es la pelea por el pliego, es, primero, pedimos un aumento de 4,5 billones de pesos a la educación superior en Colombia, a las IES, instituciones de educación superior. 3,2 billones para las universidades públicas, 1,3 para las instituciones técnicas y tecnológicas. También dentro del pliego estamos hablando de que se dé una reliquidación de las deudas de los estudiantes con el ICETEX, un cobro de matrículas en las IES privadas, como decía mi compañero, pues no se congele, el aumento del presupuesto para conciencias, una generación de un plan de pago de la deuda, que lo explicábamos en un primer momento acá. El rechazo, digamos, a ciertas propuestas del gobierno que se están implementando, como el Sistema Nacional de Educación Terciaria, que si en algún momento lo planteamos o se planteó desde la MANE, que fue la Mesa Nacional Amplia Estudiantil, pues hoy se desconfiguró y no se tomó bajo la propuesta de los estudiantes, sino una propuesta sumamente lesiva del gobierno. En total ¿cuántos puntos instalaron ustedes? 10 puntos. 10 puntos, ok. Listo. Termina la jornada de movilizaciones del día de mañana, miércoles, e inicia el jueves un paro indefinido que ustedes lo anunciaron hoy. ¿Este paro qué contempla? ¿Va a ser un paro indefinido? ¿Cómo va a ser esto? Explíquenlo, por favor. El paro nacional de estudiantes de la educación superior, si bien no lo hemos planteado como indefinido, por ahora salimos a lucharnos este pliego de exigencias con diferentes formas de movilización, formas que partimos no van a ser violentas, sino van a ser pacíficas, creativas, donde vamos a estar haciendo un constante llamado a que se dé una mesa de negociación con el gobierno para que podamos dar un diálogo de este pliego. Por ejemplo, es tan creativo este movimiento hoy, es nuevo, totalmente nuevo, que por ejemplo las universidades privadas no podemos ir a paro, ¿no? Es una realidad, digamos, las condiciones de las universidades privadas son a veces diferentes. Lo que nosotros incluso proponemos, por ejemplo, son biciclatones. Vamos a estar con la ciudadanía, con los estudiantes haciendo biciclatones para lucharnos los pliegos. Biciclatones que van a tener al final unos conciertos, van a tener unas cuestiones culturales para socializar estas propuestas. Listo, pues muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Ya cerramos este Facebook Live. Gracias por compartirnos la información y esperamos que las movilizaciones del día de mañana marchen con total tranquilidad y igual el día jueves. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.